contra el que se ha opuesto, llega un momento en que se da cuenta que tiene que salvarlo, ¿no? Tiene que salvarlo para que prosiga viva la institución del ejército y para que prosiga viva la institución de la familia. Yo creo que estas dos instituciones en la película están muy íntimamente trabadas y, en cierto modo, creo que son dos instituciones sobre las que se apoya el universo fordiano, ¿no? Esos héroes que tienen que afrontar el peligro son heroicos precisamente porque tienen detrás a otras personas que los respaldan, ¿no? Es emocionante, por ejemplo, creo, el tratamiento que se hace de la mujer en esta película, ¿no? Que en una lectura un poco superficial se podría pensar que es un papel ornamental o pasivo y que todo lo contrario, también creo que son mujeres heroicas, ¿no? Un poco en la línea de Homero, la Andrómaca de Héctor, ¿no? Esa mujer que ve como su marido va al combate. La película además tiene esa sabiduría para mezclar el fatalismo, es una película impregnada de fatalismo, con una gran dosis de desenfado, ¿no? También para unar la solemnidad de esos ritos casi litúrgicos, como ese baile de suboficiales, con el desenfado, ¿no? Esos sargentos de los que ya hemos hablado y que yo creo que son impagables, que cuando tienen que destruir la bebida, ese matarratas que les ordena destruir Henry Fonda, pues lo destruyen bebiéndoselo, ¿no? La película está efectivamente plagada de humor y está también hilvanada de tragedia, ¿no? Y yo creo que en esa sabia combinación es lo que nos depara un poco el arte de Ford, ¿no? Que es un arte muy parecido a la vida. Antes mencionaba Torres Dulce a Orson Welles. Yo creo que Orson Welles sería un poco el cineasta antípoda de John Ford, ¿no? El cineasta que con el cine busca hacer arte, busca hacer un artefacto que no se parezca a la vida. John Ford, en cambio, es el cineasta que intenta llevar la vida al cine, convertir el cine en un fragmento de vida. Yo creo que esta es una película apasionante, es una película emocionante, es una película en la que, en cierto modo, se defiende la mentira sobre la verdad, la leyenda sobre la realidad. Pero yo creo que también los sentimientos humanos están también necesitados de leyendas, ¿no? Yo creo que es una película con la que todos vamos a disfrutar y con la que luego tendremos ocasión de entablar un diálogo muy provechoso. Muchas gracias, Juan Manuel de Prada, escritor, pero también podías ser cineasta, no lo sé. Y estás a tiempo, naturalmente, porque eres muy joven. A lo mejor cambio de vocación, sí. No, pero es verdad, tienes una pasión tan grande por el cine como por la literatura. Don Juan Antonio Gómez Angulo, muy buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Este programa, que da suerte a muchos escritores, también se la da a usted, porque si no recuerdo mal, la primera vez que viniste eras concejal de Cultura y has ido pasando hasta que eres el número 2 del Ayuntamiento de Madrid, primer teniente de alcalde. Vamos a ver, dentro de nada tendremos un alcalde muy cinéfilo, ¿no? Eso sería estupendo. Bueno, siempre te ha gustado. ¿Tú eres también ultrafor como Eduardo? Sí, soy ultrafor, siempre soy ultrafor. Quizá no tanto como Eduardo y desde luego sin tantos conocimientos, pero ciertamente cuando se me ha pedido la relación de mis películas preferidas, siempre, en eso he sido muy coherente, soy político pero muy coherente, siempre he encabezado mi lista con El hombre que mató a Liberty Balance. Pero desde luego entre 3 o 4 películas de Ford también incluiría la que vamos a ver esta noche, que ciertamente es un buen regalo de Navidad para todos los telespectadores. Para las personas de mi generación, y me sitúo en una generación intermedia entre la tuya y la de Juan Manuel de Prada, el haber sido siempre un defensor de Ford y el haber reclamado siempre que John Wayne es uno de los mayores mitos de este siglo, de este final de siglo, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque en mi época de universidad, que coincidía con la guerra de Vietnam, pesó sobre los dos, sobre Ford y sobre todo sobre John Wayne, pues una leyenda negra que hacía que quienes defendíamos el cine de Ford o el mito de Wayne, pues corríamos el riesgo de ser situados en una determinada posición política que en ningún caso ostentábamos entonces. Las personas que habéis venido después habéis tenido más fácil la defensa desapasionada de los valores cinematográficos exclusivamente así considerados de personas como Ford o como John Wayne. Eso me interesa decirlo porque demuestra también una coherencia en mis gustos cinematográficos. Ford rueda Pasión de los Fuertes en el año 48. Yo creo que, como ya se ha dicho aquí en la presentación, pesa sobre él, pues evidentemente, los valores del ejército y la Segunda Guerra Mundial. Ford Apache es una película que me gustaría que los telespectadores la contemplaran. Claramente tiene 2 partes muy bien definidas. Yo creo que en la primera parte la llegada del coronel al regimiento es muy importante porque efectivamente él llega degradado, llega de una misión seguramente en Europa,
o de unos estudios en Europa y llega muy amargado al regimiento, y entonces en esa primera parte los telespectadores van a ver la vida en lo que es un mundo, si se quiere, muy cerrado, muy propio, pero que tiene una serie de valores y donde es, digamos, un microcosmos, una pequeña ciudad como es el regimiento de la película y como lo han sido otros muchos establecimientos militares, y donde la vida transcurre también cotidianamente, donde hay esos bailes tan verdaderamente maravillosos, como ya has dicho tú. Y la segunda parte es cuando ya entra más el cine de acción, el western más clásico, las diligencias, la persecución de los apaches, y quizá más divertida para el telespectador. Pero no se puede contemplar esa segunda parte sin tener en cuenta algunos de los valores que se van a poner de manifiesto en la primera. Esa presencia de la mujer que hemos dicho, ese valor heroico también de la mujer, esa situación abnegada de la mujer, las mujeres de los militares, a mí me parece que son factores que no se pueden obviar a la hora de ver globalmente la película. Creo que estamos ante una de las películas importantes de Ford y espero que en el coloquio abundemos en alguno de los extremos que ya quedan expuestos. Solo se ven las banderas, ¿no? Esa frase fue muy criticada en su momento. Bueno, quizá por yo... Me parece muy enigmática. Sí, claro. Quizá por haber sido... como tú decías, entre generaciones, el que más ha vivido eso. Yo a estas alturas de la película, y nunca mejor dicho, estoy cansado de haber defendido a Ford, de ataques de todo tipo. A mí me parece que lo que queda de John Ford, y no lo tiene nadie, para mí, absolutamente nadie en la historia del cine, y en esta película, como en casi todas, se demuestra, es que John Ford de repente está contando una historia, en este caso una película, y la para. Y hay un intermedio. Y entonces hay algo que no sé cómo llamarlo, en esos intermedios de humor o en esos intermedios de épica, donde no solo no pesa, sino que parece que tiene sentido esa interrupción en la propia historia. Y de repente viene un baile de suboficiales, donde ve uno casi segundo a segundo cómo pueden hacer algo que también podríamos llamar la épica. Es muy difícil definir a John Ford. A mí me parece que, por lo menos en mi caso concreto, y supongo que alguien lo compartirá, me hace volver a ser niño, me devuelve a la infancia, me hace sentirme como muy pocas veces me he sentido en mi vida, lleno de ilusiones, lleno de fuerza, lleno de proyectos, lleno de futuro. Ese misterio de John Ford yo creo que nunca lo vamos a saber de dónde parte, porque como todos los grandes realizadores, esas rendijas de sorpresas que produce el misterio es lo que hace que unos hayan visto más que otros, los que unos tengan una mirada que abarca más en cuanto a tolerancia, en cuanto a cultura, imaginación y talento. Abrir el baile con una marcha como la que sale aquí, rodada con la sencillez de que parece que lo puede rodar cualquier persona. Casi es la mirada de uno lo que está rodando, y cada vez que uno parpadea es un cambio de plano. Me parece que solo está al alcance de los súper elegidos. Ford Apache, como cualquier película de John Ford, lo que pasa que cualquier película de John Ford, de las 30 o 40 obras maestras que tiene, es muchísimo decir. Creo que nadie tiene un catálogo tan grande. Probablemente Howard Hawks tiene una obra maestra en cada género que ha hecho, pero no tiene tantas obras maestras como pueda tener Ford. Como digo, ver una película como esta es un verdadero regalo. Y desde el primer momento sentirán algo, de verdad, en su alma, un aleteo especial, desde los títulos de crédito, desde esa música. Y caramba, eso no es que sea militarismo, no es que sea una marcha militar, eso es la épica, eso es Homero, como decías tú, Juan Manuel de Prada. Eso es que estamos muy cerca del territorio de la época, de donde nace eso que compulsa y conmueve el alma. Con todos ustedes, Ford Apache, de John Ford.